Regulamos y orientamos nuestra propia actividad. En este sentido, el lenguaje sirve de instrumento básico para desarrollar procesos de abstracción y elaborar mecanismos de comprensión de procesamientos, ideas y conceptos, así como para objetivar y relacionar expresiones, sentimientos y el mundo de la subjetividad. En consecuencia, el lenguaje constituye una herramienta para la adquisición de aprendizaje y para el dominio de otras habilidades y capacidades no estrictamente lingüísticas. Por ello, desde todas las áreas no se ha de prevenir la utilización del lenguaje como instrumento de representación y conocimiento. De manera especial, las áreas lingüísticas que buscan el desarrollo y mejora de la capacidad de comprensión y expresiones deben participar de un marco de referencia común y de unos criterios didácticos coherentes que representen la especificidad de cada disciplina. El objetivo básico de la enseñanza de la lengua y de la literatura en la educación secundaria obligatoria debe ser que los alumnos progresen en el empleo del idioma como precisión y riqueza de recursos lingüísticos, tanto en los aspectos de uso oral como en los del escrito y también en la lectura. Consecuentemente, la didáctica estará dirigida a finalizar las 4 destrezas instrumentales de la lengua, las cuales son escuchar, hablar, leer y escribir, con especial hincapié en la expresión escrita, cuyo dominio todavía es limitado. Se trata, pues, en esta etapa de enriquecer el lenguaje del doble proceso de comprensión y de expresión, y de avanzar en la educación literaria. El dominio de la lengua habla es de una condición previa para dominar la lengua escrita. Las diferencias en las primeras acaban repercutiendo en la segunda, y lo que se sueña y aprendizaje deben plantearse en estrecha relación. Hay que favorecer el desarrollo de las estadísticas que permitan interpretar, elaborar y valorar la información de los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. La educación en la capacidad de escucha a introducción y lengua castellana y literatura, mis 130, de estimular una actividad activa de manera abierta y participativa. En esta etapa es necesario partir de los usos reales de la lengua que utilizan los alumnos, el entorno en el que viven, junto con los factores sociales y socioeconómicos que lo determinan. Traen consigo importantes diferencias en las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes. Es preciso asumir esta realidad cultura para que a partir de ella propiciar patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación y desarrollo de la capacidad lingüística. Dependen en gran medida del intercambio comunicativo con los compañeros y con el profesorado en el marco escolar. El manejo del lenguaje por parte del profesor y el empleo selectivo de los textos han de desempeñar una función modalítica para lograr una mejor competencia lingüística. Hoy en día nos preguntamos cómo Hoy en día nos preguntamos cómo es posible que un alumno alcance los estudios superiores ignorados las reglas lingüísticas más básicas, y cómo es posible que hagan faltas tan graves de ortografía. Podríamos decir que todo ello es debido a las nuevas tecnologías en los jóvenes y adolescentes de nuestro país que utilizan a diario. En primer lugar, me gustaría decir que soy totalmente de acuerdo con el hecho de que antiguamente los colegios hacían un buen uso de la lengua, cosa que hoy no sucede. Además, creo que en lo antiguo sistema educativo, el que tenía nuestros padres o abuelos, los alumnos salían mejor preparados de las escuelas, con muchos más niveles y con un mayor conocimiento de la lengua, tanto oral como escrito.
Por ello podemos decir que en los tiempos que vivimos los jóvenes dedican más tiempo a escribir con los amigos por mensajería instantánea, a chatear por las redes sociales, que a dedicar su tiempo a perfeccionar todo aquello que estudian en el colegio o universidades, o simplemente a dedicar unos minutos de su día a leerse un libro. Otro de los aspectos que podemos poner como ejemplo es que antes escribían cartas, y eso hacía que se utilizara el lenguaje escrito, cosa que actualmente no ocurre, ya que se utilizan las redes sociales o móviles. Abreviamos todas las palabras, ya sea por comodidad o por el simple hecho de ahorrar dinero al enviar un mensaje, y por lo tanto las cartas escritas a mano han quedado más que olvidadas. En segundo lugar, creo que es inaceptable que los jóvenes que salen de las universidades con una carrera, ya sean de periodística, profesor o cualquier otra profesión, no sepan usar correctamente nuestro propio lenguaje. Con esto quiero decir que tanto en los periódicos como en los medios de comunicación de televisión podemos ver cómo los profesionales utilizan mal la lengua, aplicando expresiones orales no correctas y escribiendo artículos con faltas de ortografía. Yo mismo he leído periódicos donde he encontrado faltas de ortografía y bastante graves, lo cual no considero que sea correcto, ya que hay miles de personas que leen a diario el periódico y por lo tanto aprenden lo que ven y no lo que es correcto. Para terminar, como futuro lingüista, quiero decir que me avergüenza que en muchas ocasiones mis amigos o familiares utilicen incorrectamente la lengua, como por ejemplo el típico error que cometen muchas personas cuando hablan del pasado. En vez de decir acabamos, dicen acabemos. Son errores que no deberían hacerse, y por ello quiero definir que se haga un buen uso de nuestra lengua, la lengua española. Muchas lenguas se hablan en Colombia, de entre las cuales el castellano y la lengua mayorítica. De, Más de 70 lenguas indígenas y criollas se hablan en ámbitos locales y regionales, y su número correcto es bajo discusión, ya que algunos autores consideran como lengua diferente a lo que otros consideran como variedad o dialectos de la misma lengua. Las mejores estimaciones cuentan 66 lenguas indígenas, aisladas o agrupadas en más de 20 familias o unidades filogenéticas, habladas por cerca del medio millón de indígenas. De acuerdo con el Etmólogo, en Colombia hay una centena de idiomas o lenguas, de las cuales 80 son lenguas vivas y 21 están extintas. La Constitución señala el idioma castellano como el idioma oficial de Colombia y reconoce las lenguas de los grupos étnicos como diferentes en su territorio. Es obligatoria la enseñanza bilingüe de las zonas con traducción lingüística propia. Las variantes locales del castellano influyen numerosos dialectos muy distintivos, como el cundiboyacense, Cundinamarca y Boyacá, el país de Antioquia y el Viejo Caldas, el bayuno del Valle del Cauca, el rolo de Cundinamarca y el centro del país, el costeño de la región Caribe, el pastuso de Nariño, el patojo del Cauca, el óptica de Tolima y Huila, el santandereano de Santander y norte de Santander, el llanero del Meta, Casanare, Arauca y Bichada. Lenguas Broguito, una de las familias más extendidas en el sur de Colombia junto con las lenguas tucanas. Más de 60 lenguas aborígenes se mantienen vivas. Las principales familias de las lenguas indígenas colombianas son la lengua aragua, como el guayú de la Guajira y el achaguá y el piacó en el C del país, las lenguas bacoa en Nariño y el Cauca, las lenguas guitó en el departamento de Putumayo, las lenguas caribes de Amazonas,
Guaviare y Cesar, la lengua chipchap en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Cucuy, la lengua chocó en el Emberá y el Guaumá, la lengua Javienaz en los llanos del Orinoquía, la lengua Macacú en Baupés y Guaviare, la lengua Quechucás en el este del país, la lengua Tucunás en el CE y el C del país. Además, existen un número significativo de lenguas instaladas no clasificadas: el Antoloc en el río Caquetá, el Kamsamama en el valle del Sindundoy y Putumayo, el Nazayhuehueque en Cauca, el Saribaparaquí en Bichada, el Ticucuna en el Triángulo de Leticia. También se hablan lenguas barbacoas junto a las fronteras de Ecuador, lenguas caribes en el N del país, en Yacucaquí, el extremo SE del país. Anteriormente se hablan las lenguas beicotí, lenguas aisladas como el anaquí y el tunucuaquí, y un cierto número de lenguas sin clasificar. Lengua criolla. También es importante destacar la lengua criolla en las comunidades afrocolombianas y raizales. El criollo palenquero del Palenque de San Basilio Bolívar. El inglés criollo santandereano, creole quiriquiol, en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Regulamos y orientamos nuestra propia actividad. En este sentido, el lenguaje sirve de instrumento básico para desarrollar procesos de abstracción y elaborar mecanismos de comprensión de procesamientos, ideas y conceptos, así como para objetivar y relacionar expresiones, sentimientos y el mundo de la subjetividad. En consecuencia, el lenguaje constituye una herramienta